es así, pero resulta que de repente mete este que tengo aquí, es el agente que se está intercalando. Originalmente estaba así, ¿sale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando este agente intercalante llega y se intercala entre ellos, se mete aquí, ya no se puede formar la estructura de hélice. Acuérdense ustedes que conforme se van formando los puentes de hidrógeno, ya vimos en las primeras clases que se va formando la doble hélice de DNA. ¿Me supe explicar en este punto? Sí, doctora. Sí. Ok, entonces así es como actúan. Dice, por lo tanto, algunos de ellos inducen el desplazamiento del marco de lectura, y aquí nos dan algunos ejemplos: naranja de acridina, la proflavina y algunos otros. Aquí hay abajo otros agentes, pues que serían el circulito rojo que pusimos, ¿verdad? Que ahí estaba mal. Agentes entrecruzantes que pueden ocasionar esta estructura, dice, reaccionan con el DNA, estableciendo enlaces cruzados en la misma hebra. Aquí tenemos esto, por ejemplo, el cisplatino, que va a formar una cis-diamino dicloroplastina. Otros agentes químicos que van a, dice, también se incorpora en este ejemplo del 5-bromuro, bromouracilo, perdón, se va a intercalar en lugar de timina, dice, durante la replicación, gracias a que se parecen en su estructura química, y pues va a ocasionar un daño como el que teníamos antes. Estos son nada más ejemplos que por tiempo me los voy a saltar. La radiación ultravioleta, todos sabemos que causa daño. Se provocan la reacción entre timinas de la misma cadena, produciendo lo que se llama dímeros de timina. Entonces aquí, donde estoy señalando en el lado izquierdo de la diapositiva, tenemos lo que es normal, llega la luz ultravioleta, causa daño y forma este dímero de timina. Es lo que induce, por ejemplo, el cáncer de piel. Entonces, esta asociación que forma enlaces covalentes entre dos timinas impiden que esa timina, como vemos aquí en este dibujito, esa timina ya no se va a aparear con su respectivo adenina, sino que entre ellos forman esto que se llama dímero de timina. ¿Por qué? Porque entre dos timinas de la misma cadena se están uniendo. Algunas lesiones y mutaciones inducidas por agentes físicos, pues, dice, pueden paralizar la replicación. ¿Por qué razón? Porque la enzima DNA polimerasa ya no va a reconocer y separa ahí la síntesis correcta del nuevo DNA. Aquí está otro ejemplo que se puede formar, aparte del dímero de timina, un dímero 4,6 de timina, que son las posiciones donde se está formando. No se preocupen, tampoco les preguntamos cuáles son los carbonos que participan ni nada, solo que sepan ustedes que es el dímero de timina. Aquí está otro ejemplo de cómo se forma ese dímero de timina. Y acuérdense que están los checkpoints, que van a decir, aquí hay una alteración, ya no te puedes seguir reproduciendo. Otros agentes que causan daño, ¿verdad? Los rayos X, que decíamos, a una persona, una mujer embarazada, no le podemos tomar una radiografía a menos que sea estrictamente necesario, ¿verdad? Porque podemos inducir daño en el DNA
como por ejemplo dice fragmentación de las bases, rotura del esqueleto de DNA y pues esta persona va a tener malformaciones. Hay otros radicales hidroxilo que producen 8-hidroxiguanina, que también puede producir el daño. Y aquí tenemos la guanina, cuando se pega un hidroxilo se convierte en 8-hidroxiguanina y es lo que me da el daño. Pero algo muy importante, cuando eso sucede, cuando se produce algún daño, afortunadamente nuestras células cuentan con una maquinaria, unas enzimas que identifican el daño y lo reparan. Si recuerdan ustedes cuando vimos aquí viene China, que es algo malo, lo mandan a reparar. Si la célula se repara, entonces eso induce que la célula pueda seguirse replicando. Si no, entre enzimas que hacen este trabajo. Bueno, pues aquí las vemos. Por ejemplo, dice, tipo de reparación, eliminan los mutágenos. La enzima superóxido dismutasa evita la formación por lesión oxidativa porque al ser una superóxido, los neutraliza, por así decirlo. Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo sucede eso. O bien la enzima fotoliasa rompe los fotodímeros de pirimidina y hace la reparación. Hay otras enzimas que causan una escisión o corte, por eso se llama sistema de el sistema de la S-nucleasa, va pasando, la enzima supervisa, ve que hay algo mal, lo corta y lo sustituye por lo que es correcto. Ahorita lo vamos a ir viendo uno por uno. Entonces, ¿cómo se eliminan los agentes mutágenos? Dijimos la superóxido dismutasa, evita la acumulación de radicales superóxido. Acuérdense que platicábamos de que hay personas que toman también antioxidantes. ¿Qué sucede aquí? Está este superóxido, que es un radical libre. Ajá. Entonces, es producto del metabolismo, dice radical libre, produce daños por oxidación en el DNA. Este reacciona con la presencia de hidrógeno y llega a la enzima superóxido dismutasa. ¿Y qué va a hacer? Rompe, ¿verdad? Aquí esta estructura y le va a unir, dice. Eliminado por superóxido se evita el daño. Entonces, ¿qué sucede? Reaccionan este 2O2 con este 2H, la enzima los hace reaccionar y al final, ¿qué produce? Produce O2, que es benéfico para las células, y produce H2O2. Ay, perdón. Este H2O2 que se produce ahora reacciona con la catalasa, que lo que va a hacer la catalasa, catalizar quiere decir romper, le quita un oxígeno aquí, dando agua y un oxígeno molecular. Cuando ustedes vean que los autores les ponen medio O2, no es que exista medio oxígeno. Como lo común es que nosotros conozcamos O2, cuando nos ponen medio O2, hace referencia a que es un solo
átomo de oxígeno. ¿Sí me expliqué? Sí. Ok, entonces de esta manera el mutágeno. La forma más inmediata de reparar las mutaciones es regenerar la base dañada, ¿verdad? Revirtiendo el daño que se ha sufrido. Ejemplo. Reparación de los fotodímeros. Dice, los anillos de ciclobutano entre las dos pilas. Aquí se formó por estas rayos ultravioleta. Por ejemplo, esto está mal, este dímero de timina está mal. Lo clones quedando dos bases. El dímero de timina de esta manera, aquí está la fotoliasa. Como la fotoliasa utiliza como coenzima el FAD reducido, dice, y un citocromo que absorbe luz, se inicia la transferencia de electrones. Si le quita electrones aquí al dímero de timina y se los da a la coenzima, se rompe los enlaces covalentes entre las dos timinas y ahora sí permite que estas dos timinas se aparen con la cadena complementaria con sus respectivas adeninas. Entonces, ¿quién participa? La fotoliasa. Otro mecanismo, dice, es la reversión de bases modificadas con un grupo alquilo, como la metilguanina o etilguanina, en caso de que fuera uno u otro grupo funcional el que se adhiriera a la guanina. Dice, productos de la modificación de DNA por agentes mutágenos, como estos que están aquí. Entonces, dice, el grupo alquilo de la base lo elimina una alquiltransferasa. Entonces, la alquiltransferasa es una enzima que llega, ve el grupo alquilo, ya sea un metil o un etil, y llega la alquiltransferasa y les dice a ustedes qué hacen aquí, los corta, y se lo transfiere a un residuo de cisteína de la propia enzima. Entonces la enzima dice, tu metilo, tu etilo, ¿qué haces aquí? Los corta, los pega en una parte de la misma enzima y está quitando ese grupo que causaba daño. Dice, este no puede regenerarse, por lo que la catálisis inactiva la propia enzima. ¿Qué significa eso? Que cuando la enzima se lleva ese grupo metilo o ese grupo alquilo que no debía estar ahí, hace que se inactive la enzima y ya se degrada la enzima. Aquí tenemos, por ejemplo, dice, dada esta inactivación, la célula puede sintetizar nuevas moléculas de alquiltransferasa conforme ella lo necesite. Acuérdense que nuestra célula necesita, espérenme muchachos, que estoy viendo que hay 77 mensajes de los profesores. Ok, vamos a seguir. Doctora, Mándeme, dígame. una pregunta. ¿La alquiltransferasa, esa se elimina o es una enzima? Ahí ya no entendí. La alquiltransferasa es una enzima. Y esa enzima, cuando ya corta la parte que está causando daño al grupo metilo o el grupo etilo,
Como lo vemos aquí, por ejemplo, está la metilguanina, llega la alquiltransferasa, corta el metilo y se lo lleva. Eso inactiva a la enzima y esta se degrada. La misma enzima se degrada. Cuando recibe el metilo se convierte en inactiva, perdón, y eso hace que se degrade la enzima y la propia célula sintetiza nueva enzima activa como está en la parte izquierda para que siga reparando. ¿Sí quedó contestada su pregunta, joven? Sí, gracias. No hay de qué, Jair. ¿Alguien más, chicos? Ok, entonces vean ustedes, eso hace que la guanina ya quede libre, ya quede con su estructura original y pueda formar sus puentes de hidrógeno con su citosina que debe ser su pareja. ¿Sí? Como cuando iban en la primaria que salían en un bailable y los ponían a bailar con una niña, ya sabían que les tocaba bailar con esta pareja, así la guanina ya se identifica con su citosina y forman sus tres puentecitos de hidrógeno. Entonces, la reparación por escisión, ¿qué es lo que sucede? La enzima pasa, supervisa, dice aquí está mal, lo corta, escisión es cortar, y se hace la reparación. Hay otro tipo de reparación también por corte o escisión, donde dice la reparación de lesiones basadas en la eliminación de la base nitrogenada. Entonces, ¿ahí qué sucede? La enzima está haciendo su supervisión y dice, esta base nitrogenada está dañada, así que la corta y en su lugar se pega una nueva base normal. Para eso sirven las enzimas por escisión. Entonces pueden cortar a la parte, en este caso del grupo funcional que está causando la alteración, o pueden quitar a toda la base nitrogenada y permitir que se una una nueva base. Y hay otros dos mecanismos que se abrevian NR, uno de ellos, y el otro BER, que vamos a ver más adelante. Entonces, este es NER y el otro es BER. Mecanismo general de reparación por escisión de nucleótidos. Esta es aparte porque corta el segmento de nucleótidos que están siendo alterados. Ajá. A ver. Ok. Entonces, perdónenme, muchachos, quería corroborar si era de suma importancia ahorita contestarle a los coordinadores o después, porque tuvieron una junta, pero no es tan importante que ahorita yo les conteste. Después. Entonces, decíamos mecanismo general de reparación por escisión de nucleótidos. ¿Esto qué quiere decir? Igual la enzima hace su recorrido aquí por el DNA y dice, este pedazo está dañado y corta todo el pedazo. 5, 7, 10, 100, los nucleótidos que estén dañados los corta y se sintetizan nuevos. Vamos a ver cómo le hace. Como es nucleótidos, es N, acuérdense. Hay el otro que es B, es por escisión de bases, es B. En este caso es por escisión de nucleótidos, es N. Entonces dice, en humanos es el sistema de defensa más importante contra el daño causado por el humo de tabaco. Espero que en este salón no haya personas que
tengan este mal hábito, esta dependencia, porque puede causar cáncer no solamente en pulmón. Y a pesar de todo el daño que le hacemos a nuestro cuerpecito, tiene estas enzimas que todavía nos están protegiendo. Entonces, dice que este sistema de reparación por escisión de nucleótidos actúa, dice, no solo en la reparación global del genoma, también en la actividad de reparación acoplada a transcripción. Entonces, en el momento de la transcripción durante la síntesis de proteínas, es uno de los mecanismos que están supervisando y están haciendo la reparación en caso de encontrar un daño. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La enzima está haciendo su recorrido. Si está fuera mi cadena de DNA, aquí va la enzima, está revisando, está reconociendo. Entonces, encuentra un daño. Para poder reparar, dice que tiene gasto de ATP y hace la fase de escisión. Insisto, escisión es cortar. Entonces dice, de aquí a acá está dañado, corta. Por eso se llama hesinucleasa. Dice, una helicasa favorece la reparación de oligonucleótido liberado de 12 a 13 nucleótidos en procariotas, que no somos nosotros, y 28 nucleótidos en eucariotas, que sí somos nosotros. Entonces dice, estos 20, 15, los que estén dañados, los quita, y la helicasa favorece que se repare ese daño. Entonces, ¿qué más sucede? Pues se hace una síntesis. Si yo le corté este pedazo a mi cadena de DNA, por ejemplo, aquí donde estamos señalando, se hace una nueva síntesis de nucleótidos por la DNA polimerasa para que no quede un hueco. Recuerden ustedes que cuando hay una replicación, la DNA polimerasa es la que está participando y si hay una transcripción es la RNA polimerasa. Entonces, acuérdense de esos pasos. Supervisa, dice aquí hay un daño, lo corta. No se puede quedar este hueco porque no estaba así. Entonces se hace una fase de síntesis. La DNA polimerasa viene y empieza a decir, si tú eres adenina, pongo timina, si tú eres citosina, etc. Entonces lo rellena ese huequito, por eso está así. Ajá. Y se llena esta parte de el DNA que estuvo dañado. Y nuestras células siempre están haciendo esto, muchachos, de manera permanente. Si fumamos, si hubo un incendio y llega el humo, si estuvimos en contacto con una carnita asada que nos guste tanto, pero que nos comimos esa parte con esas sustancias químicas dañinas, si estuvimos en el sol, lo que sea, nuestras células tienen esta maravillosa función. Entonces dice, para finalizar esta reparación, cuando la DNA polimerasa ya llenó ese hueco, pues llega la ligasa y los une. Acuérdense ustedes que una liga sirve para unir, entonces la DNA ligasa dice, este cachillo nuevo que se sintetizó lo voy a unir al resto de la cadena para que forme parte del DNA y quede nuevecita como estaba antes. ¿Nos quedó claro lo que hace el NER? Sí, doctora. Sí. Okay. Muy bien. Esta parte no le hagan caso. Y ahora vamos a ver mecanismo por escisión de bases que les dije antes. ¿Ver? Por bases, la B. Nucleótidos, la N, para que se acuerden. La de NER con N puede quitar hasta 28 nucleótidos en nosotros. Y la de BER es la que corta bases, dice repara bases específicas
reconoce y actúa en mutaciones puntuales, donde dice, esta base está dañada, esta base no debe estar aquí. Por eso dice que repara lesiones demasiado sutiles, porque son muy puntuales en 1 o en 2 nucleótidos. También, por supuesto, va a pasar a hacer su supervisión, identifica los daños, dice puede corregir daños por hidrólisis, desaminación o pérdida de base. Ajá. Entonces, ¿qué hace la enzima? Llega y dice, esta timina está enferma, está dañada, lo que sea. Ya sea porque se le unió un radical libre, un grupo alquilo, etcétera. Lo que vimos antes de 8-hidroxiguanina. Entonces, la identifica que está mal y la corta, pero solamente a la base nitrogenada. Acuérdense ustedes que la base nitrogenada se une al carbono 1 de la pentosa, formando un enlace N-glucosídico. Por lo tanto, la enzima que va a participar se va a llamar N-glucosilasa de DNA, donde va pasando en su recorrido y dice aquí se emparejó de manera incorrecta, rompe el enlace, o sea, esta base está dañada, ¿qué hago? Entonces, la enzima corta, hidroliza su enlace, dice rompe el enlace glucosídico con la 2-desoxirribosa y se forma lo que llamamos sitio abásico, o sea, sin base. Si lo que quitó es una pirimidina, es una pirimidínica. Si lo que quitó es una purina, es un sitio apurínico, o también se les conoce como sitio AP, ¿no? Entonces, en su lugar de esa base dañada, se pega una base sana. Entonces, ahí llega la DNA polimerasa y permite, dice, la DNA polimerasa que elonga sustituyendo un nucleótido básico y en ocasiones varios más, e introduce una secuencia complementaria de otra con la otra hebra. Entonces, ¿qué hace? La DNA polimerasa pasa y dice, aquí hay un bache. Aquí hay un bache porque este nucleótido no tiene base nitrogenada, aquí está este hoyo. Entonces, puede quitar ese nucleótido o ese cacho de nucleótido o un cachito más de nucleótidos y pega los nucleótidos correctamente, tomando como base la cadena complementaria. Es lo que sucede. Y en eucariotas, pues hay diferentes enzimas, pero no se preocupen, no nos preguntan esto, pero bueno, para que lo sepan, la reparación de un solo nucleótido lo hace la DNA polimerasa beta, y cuando son más nucleótidos se realiza por las DNA polimerasas delta y épsilon. Si se hizo una reparación por emparejamientos incorrectos, como cuando nos abrochamos chueco el suéter y de un lado hasta se ve más largo que del otro porque nos lo abrochamos mal. Entonces, allí en esos... Denme un minuto, muchachos. La grabación se ha detenido.